Estamos en imagen solamente los que están como anfitriones. El resto de maestros, poco más de 100, están viéndonos y escuchándonos, pero no podrán tener interacción por la forma en que quedamos como webinar. Le cedo el uso de la voz a la maestra Jessie, por favor. Muchísimas gracias. Buen día a todas y todos. El Instituto Superior de Educación Normal del Estado de Colima les da la más cordial de las bienvenidas a esta jornada de capacitación 2022, el derecho de todas y todos por una educación integral. En esta mañana disertará una interesante conferencia denominada Formación de Docentes, Compromiso Renovado en un contexto de cambio social educativo, dictado por la doctora Etelvina Sandoval. En esta mañana agradezco la presencia de la doctora M.A. Elena García Rivera, directora del ICENCO. De la misma manera, agradezco la presencia de la doctora Mónica del Carmen Amado Chávez, subdirectora académica. Nos acompaña la licenciada María Beatriz Contreras Cortés, subdirectora administrativa. Agradezco, por supuesto, ampliamente la presencia de nuestra conferencista, la doctora Etelvina Sandoval Flores. De igual manera, doy la más cordial de las bienvenidas al personal docente de nuestro ICENCO, al personal administrativo y de tecnologías que nos acompañan. A continuación, escucharemos el mensaje de bienvenida a cargo de nuestra directora, la doctora M.A. Elena García Rivera. Adelante, directora. Buenos días a todas y todos. Maestros, maestras, les doy la bienvenida a nuestra primera semana de capacitación. Sean también bienvenidas y bienvenidos quienes desde diferentes lugares de nuestro país se participan en este evento. Gracias por conectarse. Desde luego doy la bienvenida y agradezco a mi querida maestra, la doctora Etelvina Sandoval Flores, haber aceptado iniciar esta semana. Su presencia le da un carácter de lujo y para nuestra comunidad normalista es un gran honor que usted ahora comparta con nosotros sus conocimientos y saberes. La doctora Sandoval es una brillante investigadora cuyos resultados consistentes y sólidos comparte a través de múltiples ponencias, mesas redondas, entrevistas tanto a nivel nacional como internacional. Es un excelente ser humano cuyo origen normalista nos hermana. Y ese mismo origen normalista le permite comprender la importancia de que tanto en la formación inicial como en la permanente, los hallazgos de sus investigaciones, como las de otros muchos, sean utilizados en la transformación del proceso de enseñanza-aprendizaje que se vive día a día en las aulas. Para la comunidad normalista colimense es un honor su presencia, que si bien hoy es virtual, esperamos que en un futuro no lejano podamos tenerla de nuevo aquí, en esta su casa, pero de manera presencial, tal como ya hemos platicado anteriormente. Ahora también, si la tecnología lo permite, ya ven que luego nos hace algunas jugaditas. Es deseo de la doctora Etelvina que al término de su conferencia, quienes deseen hacerlo participen con preguntas y o aportaciones, porque para ella es claro y así lo vive y lo practica, que el conocimiento se construye de manera colectiva a través del diálogo, el análisis y la reflexión. Muchas gracias de nuevo, doctora. Y adelante, que todo sea para bien de nuestra comunidad y de la educación colimense y del país. Muchas gracias por su mensaje, doctora M. Elena. Ahora me voy a permitir leer un poco del currículum de la doctora Etelvina Sandoval. Ella es doctora en Pedagogía por la Universidad Nacional Autónoma de México y maestra en Ciencias con especialidad en Educación por el Departamento de Investigaciones Educativas, profesora de Educación Secundaria con especialidad en Psicología Educativa por la Normal Superior de México y de Primaria por la Benemérita Escuela Nacional de Maestros. Profesora titular de la Universidad Pedagógica Nacional, actualmente con licencia, miembro del Sistema Nacional de Investigadores
de 1990 a 2018 y socia fundadora del Consejo Mexicano de Investigación Educativa. Ha sido directora general de Educación Normal y Actualización del Magisterio en el Distrito Federal y presidenta de la Asociación Civil Escuela de Educación Normal José Santos Valdés, coordinadora de diversos proyectos de investigación nacionales e internacionales. Ha realizado estudios desde un enfoque sociocultural con perspectiva etnográfica sobre trabajo docente, escuela secundaria, formación de maestros y profesores principiantes, entre otros. En 2019 fue designada por el Senado de la República como la primer comisionada presidenta de la Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación, mejor conocida como Mejoredu, cargo que ocupó del 1 de octubre de ese año al 30 de septiembre de 2021. Actualmente es integrante de la Junta Directiva de Mejor Edu y además uno de los libros emblemáticos que llevamos así como la Biblia en la licenciatura en Educación Secundaria, pues la trama de la escuela secundaria, esta interesante investigación donde clasifica a los planteles. Entre estas y muchas obras que ha realizado la doctora Etelvina, sea usted bienvenida. Adelante, la escuchamos con atención. Muchísimas gracias, de verdad, muchísimas gracias por la invitación y sobre todo viniendo de quien viene, de mi querida María Elena García, amiga, estudiante en su momento. Yo fui su maestra, pero sobre todo somos amigas. Y estoy muy contenta de que ella esté ahora al frente de esta institución, sobre la que además hizo su tesis de doctorado. Hizo un trabajo en el ICENCO y un trabajo excelente. Entonces, bueno, agradezco la invitación de la directora general del ICENCO, aquí hay que ponernos muy formales, porque por ejemplo ahorita acaba de ser nombrada la secretaria de Educación, que es mi amiga también, y ahora es la secretaria, ¿no? Entonces, me da mucho gusto irnos encontrando después de tantos y tantos años de lucha por transformar la educación en espacios en los cuales podemos así poner nuestro granito de arena, nuestra experiencia, no solamente desde las palabras, sino también desde las acciones, desde los hechos. Y bueno, qué mejor que la formación de los maestros, que me parece importantísimo. Bueno, le agradezco al maestro César Agustín, que se encuentra aquí, que te estábamos pasando muchos problemas para poder conectarnos, y a Beatriz, ¿no? Contreras, que es la subdirectora administrativa, y Yesenia, muchas gracias, y a todos los técnicos que nos hicieron el favor de podernos conectar en estas cuestiones extrañas de las cuales hemos aprendido muchísimo. Bueno, en esta conferencia, esta ceremonia de apertura que le llaman para capacitación de la escuela normal, y donde supongo estoy conversando, ese es el problema de la distancia, con muchos formadores de docentes, que es el público fundamental, y otros colegas que seguramente se pudieron conectar, tal vez alumnos también, estudiantes. Estamos en un medio educativo donde hay muchas cosas que conocemos, pero que a veces por conocidas no ponemos mucha atención. Entonces yo preparé una presentación que tiene 4 puntos. Voy a pedir si me la pueden ustedes poner para irme guiando, porque si no me la paso platicando y se me va el tiempo, y sé que tengo 1 hora y cachito nada más. Bien, si la ponen como modo de presentación, estaría mejor. Bueno, no sé, eso. El título que discutimos mucho la doctora García y yo fue ¿qué es lo que podríamos hablar con los profesores en este momento, momentos de cambio, no solamente momentos de cambio político, sino también momentos de cambio social, motivados por muchas razones, momentos de cambio de paradigmas en torno a la educación, y que tuviera que ver con la formación de docentes? Bueno, yo le planteé tenemos un compromiso en la formación de docentes que debemos de renovarlo. Es decir, para renovar tenemos también que revisar
cuáles son las prácticas que tenemos y no pensar que todas son malas, que rescatamos, que de nuestra historia está presente y va a continuar presente, pero cómo podemos darle una nueva orientación. Porque estamos en momentos de cambio social, ¿no? De un cambio social fuerte, motivado por muchas razones, pero sobre todo un cambio educativo. Un cambio educativo porque podemos decir que hemos tenido un aprendizaje de muchísimos años, avanzamos muchos años a raíz de todo lo que aprendimos durante la pandemia. Entonces, en eso va a girar mi conversación sobre el compromiso que tenemos como formadores de docentes en contextos distintos para formar a nuestros futuros maestros y a los maestros que se encuentran también actualmente en servicio. Adelante, por favor. Bueno, voy a tratarlo a partir de estos 3 puntos, ¿no? Muy brevemente. El primero, cuáles son los escenarios del contexto social, cómo la formación docente podemos repensarla en nuevos escenarios, cómo vemos desde la Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación, que es donde yo estoy ahora y que hemos pensado mucho la formación de maestros, qué replanteamiento sería conveniente para la formación inicial a partir de la misma historia y de lo mismo que los actores, ustedes, están ya desarrollando. Y nuevos compromisos que tenemos para adelante, es decir, cómo lo replanteamos y cómo podemos pensar en compromisos nuevos, factibles, plausibles. La siguiente, por favor. Bueno, esta no me voy a detener mucho. Esta la hice como pensando en cómo el contexto social ha venido cambiando. Este tipo de cosas, bueno, están por supuesto en la Agenda 2030 de la ONU, y también García Lastra nos ha hablado de ello, aunque esto es antes de la pandemia. Sin embargo, todos hemos sido testigos de cómo han venido surgiendo los cambios y cómo se han presentado nuevas realidades y nuevos protagonistas, ¿no? Entre los protagonistas iba avanzando y avanzó mucho más la tecnología y las formas de comunicación. Creo que esos son elementos que debemos de tener muy presentes. Estamos hablando de cambios tecnológicos y cambios en la comunicación. Esto que estamos haciendo ahora no hubiera sido posible, pues no hace tanto tiempo, cuando María Elena estudiaba doctorado, por ejemplo, ¿no? Que no, bueno, sí ya tiene tiempo, podemos decir, porque ella es doctora desde hace mucho, pero estamos hablando de, no sé, 15 años atrás, 10 años atrás. La comunicación por esta vía, dificilísimo. Recordemos que más bien estaban en las caricaturas, estos de los supersónicos, la comunicación a distancia, se acordarán ustedes de este tipo de cosas que más bien parecían de ficción, ¿no? La tecnología ha aparecido, existe lo que se llamó sociedad del conocimiento, es decir, un conocimiento global existente. Desde luego, esta sociedad del conocimiento también encubre muchas de las disparidades existentes, ¿no? Porque entendemos que todos deben tener el mismo conocimiento, que todos somos capaces de acceder al mismo conocimiento, y es ahí donde las inequidades nos dicen, no es cierto, está disponible, pero no está disponible para todos. Pero sí tenemos una cierta relación e idea general de que hay conocimientos que son más o menos universales que a la escuela le corresponde atender. Bueno, de ahí han surgido también algunas perversidades, como estas pruebas estandarizadas, donde se piensa que todos tienen que saber lo mismo y todos tienen que responder lo mismo, aunque estén en contextos distintos. Pero existe, porque también, como aquí vemos, hay contextos diversos. Es decir, frente a estas realidades, tecnología, nuevas formas de comunicación, una sociedad del conocimiento, tenemos diferentes contextos y una distribución inequitativa, ¿no? La inequidad aparece cada vez con más crudeza, con más profundidad. La inequidad social
inequidad de la riqueza, pero también la inequidad del conocimiento. Cada vez son más grandes las brechas que se abren, que se encuentran entre distintos sectores de la población. Entonces, frente a avances, tenemos también distribuciones inequitativas, desigualdades, una terrible exclusión social y creo que todas estas cuestiones que están en la tercera línea los hemos vivido con muchísima crudeza durante la pandemia. Y el deterioro ambiental y el cambio climático, pues me parece que es algo que nos está acompañando. Es decir, estamos en una sociedad muy compleja, en momentos de una sociedad muy compleja en los cuales estamos viendo también la manera distinta en la cual distintos sectores están accediendo a paradigmas que son universales, ¿no? Es decir, hay una tecnología, hay una comunicación, hay una sociedad del conocimiento, pero junto a esto está la diversidad. Entonces, creo que esto nos lleva a la necesidad de pensar acciones que nos puedan permitir el acceso a una vida digna, a una vida justa, a una vida sana. Entender los derechos humanos, es decir, derechos iguales, derechos digitales en este sentido, pero también los derechos a una buena educación, que lo consagra nuestra Constitución a partir de los cambios constitucionales del 2018. La educación es un derecho y todos tenemos derecho a tener una buena educación con justicia social. Es importante entonces fomentar el crecimiento económico, crear entornos sostenibles y una cuestión muy importante que se había venido olvidando es el de la convivencia pacífica, equitativa e inclusiva, que nos pueda permitir enfrentar los grandes problemas que, pues como humanidad, hemos venido construyendo. Desde luego, yo pongo énfasis en este deterioro ambiental y el cambio climático, pero también en la desigualdad y en la exclusión social. Entonces estamos ante una situación muy compleja, ¿no? El contexto social es un contexto muy complejo y en este se están formando nuestros maestros. La siguiente, por favor. En esto que están formándose nuestros maestros, yo quise hacer pues desde luego esquemática. No puedo hacer algo mejor en una lámina, ¿verdad? Pero lo hice esquemáticamente pensando en los cambios y las continuidades en la educación de hoy. El Sir Rockwell habla de que hay cambios, pero al mismo tiempo existen continuidades, ¿no? Se mantienen ciertas cosas en momentos de transformación. Es decir, nadie puede decir, hoy se cambió todo, porque no es así, porque hubo un nuevo decreto o porque hubo una nueva ley. No, se va cambiando paulatinamente porque somos los hombres, los sujetos, los que estamos participando en estos cambios. Pero así de manera esquemática, si hablamos de un antes de la pandemia, porque yo creo que la pandemia, y se los decía, fue un parteaguas para todos, nos ha modificado la vida y nos ha modificado muchas de nuestras certezas. El antes, el durante la pandemia y la pospandemia, que pues no es tanto, ¿verdad? Porque todavía la estamos viviendo, creo que todavía estamos en la pandemia o acostumbrándonos a vivir en ella. Antes, la educación, si estamos hablando de la educación, mostraba estos rasgos que aquí estamos planteando y de los cuales ya hablé. La inequidad, rezago y reprobación. Había problemas para la inclusión y para, bueno, la equidad, aunque está puesta allá. Y se asociaba el aprendizaje con la evaluación, ¿no? Todos sabemos los grandes problemas que hubo al pensar que era necesario medir para mejorar. A lo mejor uno puede estar de acuerdo con eso, pero qué medir y cómo medir, ahí era el problema, porque se medía igual a todos, independientemente de las condiciones distintas en las cuales estuvieran. Y había una desvalorización del magisterio. Quisiera brevemente detenerme en esto,
porque pues la del magisterio es una profesión que ha pasado por momentos muy difíciles, donde se planteaba un asunto de el trabajo, de un cuestionamiento fuerte al trabajo del maestro, un cuestionamiento en términos de la profesionalidad que el maestro tenía, del conocimiento que los maestros tenían, y una cuestión pues de una prevalencia de una perspectiva técnico, racional, homogeneizante de la educación, de la enseñanza, del aprendizaje y del trabajo del maestro. Es decir, había como toda una perspectiva. Todos los maestros son iguales y así los maestros van a ser también evaluados bajo parámetros iguales. Se pensaba que se podía medir al buen y al mal maestro, al maestro idóneo y al maestro no idóneo. Y eso realmente creo que la misma investigación educativa nos ha mostrado la dificultad de eso. Hay maestros excelentes que no necesariamente pasan una prueba determinada. No quiero decir que no importe que los maestros puedan tener un cierto reconocimiento. Creo que el reconocimiento viene siendo siempre social, así como las buenas escuelas se reconocen socialmente, ¿no? Los padres de familia son los primeros que reconocen cuál es la escuela buena y cuál es la escuela que no funciona, ¿no? Así, los maestros también son sancionados socialmente, son vistos socialmente, pero se les quería también meter a un cierto estándar que permitiera decir quién es buen y quién es mal maestro. Bien, lo que hemos tenido, por ejemplo, en términos de la desvalorización del magisterio, creo que ustedes lo deben haber vivido, es una disminución de la matrícula, una pérdida de sentido de la educación docente. Los jóvenes pues ya difícilmente querían estudiar para maestros, aunque muchos todavía lo quieren hacer, y sobre todo en instituciones tan prestigiadas como las de ustedes, pero sí hubo una disminución muy fuerte en términos de la matrícula que se vino experimentando en ciclos escolares, sobre todo porque pues se decía que cualquiera podía ser maestro, de tal manera que el título normalista, que además yo quiero decirles, tal vez como buena normalista, que para mí las normales son un regalo que México tiene para la educación, una experiencia de la cual debe aprenderse, porque poder dar una formación específicamente educativa para la educación, para formar maestros, es un lujo que muy pocos países tienen ya, porque las normales fueron desapareciendo. Y en México la intención era que las normales desaparecieran. Por lo tanto, bueno, sigan ahí adelante, pero pues ustedes sabrán, porque cualquiera con un título profesional podrá ser maestro. Hay muy buenos con un título profesional nada más, pero las normales me parece que son una garantía en la formación de los maestros. Durante la pandemia, bueno, ya no quisiera ahondar mucho porque creo que todos hemos hablado ya mucho de eso. Hubo necesidad de una adaptación. Todos nos adaptamos. Creo que nos puso a prueba la pandemia en términos de nuestra capacidad de adaptación. Y adaptación en la escuela para la enseñanza. La escuela estuvo cerrada, pero la enseñanza no estuvo cerrada. Desde luego con muchas dificultades, pero las escuelas siguieron funcionando. Siguieron funcionando desde las casas de los maestros, siguieron funcionando desde distintas formas y modalidades. Durante la pandemia también, desde luego, en medio de la atención a las crisis y a los procesos de duelo que en todas las familias hubo, pudimos ser testigos desde nuestras casas de la exacerbación de las desigualdades sociales. Los alumnos que no entraban porque no tenían manera de entrar a la clase, los chicos, como me decía una maestra de la normal superior, me di cuenta que mi alumna toma las clases atrás del puesto del mercado de su mamá, ¿no? Si sentada en un banquito, está tomando las clases. Estoy conociendo a mis alumnos, me decía. Los estoy conociendo porque no sabía de ellos más que eran alumnos que entraban a mi salón de clase. Aquí los aprendí a conocer, quiénes son,
de dónde vienen, qué dificultades tienen y cómo se fueron exacerbando las desigualdades sociales, y eso llevó a reconfigurar relaciones educativas. Es decir, relaciones educativas de mayor acercamiento con los estudiantes, de mayor acercamiento con los padres de familia. La escuela se convirtió en un espacio donde conocimos a los otros. Fíjense qué curioso. A distancia conocimos a nuestros propios compañeros incluso, porque teníamos que planear conjuntamente y sabíamos quién aportaba, cuántos aportaban, qué podía hacer uno, qué podía hacer el otro. Los maestros de secundaria, por ejemplo, pues no podían dar las 7 clases que dan al día, ¿no? Entonces se juntaban para dar 2, 3 y reformular el currículum para poder dar los temas que tenían similitud en distintas materias. Son experiencias que necesitamos recuperar. Me parece que todavía tenemos que hacer un corte de caja de todo lo que se aprendió. Pero una cosa que sí es cierta es que hicimos una reconfiguración del currículo. Todos cambiamos el currículo. Entonces, aprendimos a manejar de manera distinta el currículum, nuestras relaciones con los alumnos, con los padres de familia, y en ese sentido creo yo que hubo un reconocimiento al trabajo del maestro, un reconocimiento social al trabajo del maestro. Actualmente, en la pospandemia, pues estamos aquí como agarrando la onda, ¿no? ¿Qué pasito saco? Digo yo, ¿qué pasito vamos a sacar ahora? Porque es importante poder enfrentar los retos que la pandemia nos dejó. Sí es verdad que hubo, pues, una desafiliación escolar de muchos estudiantes. Muchos de ellos no pudieron continuar, algunos se han ido. Esto sobre todo por los estudios que hemos hecho en Mejor Edu, se ha dado más en preescolar y en educación media, ¿no? Pero de todas maneras hubo un impacto fuerte. Los niños están empezando a recuperar lo que era la escuela. Hay niños que están entrando a la escuela que no conocían la escuela, así como maestros que están empezando a entrar y que no conocían ni a sus alumnos ni a su escuela, aquellos que se iniciaron como maestros en tiempos de pandemia y que aprendieron a trabajar de otra manera. Entonces, todo esto nos lleva a nuevos problemas. La continuidad de las trayectorias. Tenemos que ver cómo las trayectorias educativas de los niños, las niñas, los jóvenes, mantienen continuidad. No podemos decir, bueno, ya regresaste y ahora de aquí en adelante ya las reglas son estas. Tenemos que también ver qué trayectoria tuvieron, pero sobre todo que las trayectorias no se interrumpan, porque la pandemia eso trajo. Interrupción de trayectorias y desafiliación escolar. Otra cuestión es que tenemos que mejorar nuestras habilidades de comunicación, nuestras habilidades de gestión, nuestras habilidades de organización escolar. La comunicación con los jóvenes es distinta ahora. Ya no podemos decirles, como les decíamos antes, apaguen sus teléfonos celulares cuando lleguen al salón. Ya no podemos hacerlo, ni debemos hacerlo tampoco. Bueno, yo nunca podía porque pues ahí tenían, los jóvenes ahí tenían los artículos que íbamos a trabajar, ¿no? La lectura, los textos. Yo no entendía cómo podían leer en el telefonito antes de pandemia. Pues ahora con mayor razón. Habilidades de comunicación. ¿Qué otras formas de comunicación, además de la comunicación tradicional del maestro frente a grupo hablando? ¿Cómo esta comunicación puede hacerse circular? En recoger también la experiencia de los estudiantes. De gestión, nuevas formas de gestión. Seguramente ustedes que están ahora al frente de esta institución tan prestigiosa, están aprendiendo a tener nuevas formas de gestión, algunas a distancia, otras presenciales, organización escolar. No pensar que el mismo esquema que teníamos va a funcionar. Tenemos nuevas experiencias y seguramente también en esto va a repercutir. Y la función directiva, que es muy importante, y la función del maestro es necesaria fortalecerla. Entonces, digamos, esta es lo que yo veo en la formación docente ante nuevos escenarios. Algunas de las cuestiones que vamos a trabajar más lentamente. Adelante.
Desde la comisión, la siguiente, por favor. Desde la comisión, lo que hicimos fue hacer una agenda, que le llamamos Agenda de Política Educativa. O sea, ¿qué teníamos que hacer en este momento de incertidumbre? En estos momentos de incertidumbre en las que tenemos que aprovechar las experiencias que nos ha dejado la pandemia, tenemos que analizar cuáles son las debilidades que nos mostró, cuáles son las fortalezas que nos dejó la pandemia y qué cambios son posibles y deseables. Los aprendizajes que ya hice mención anteriormente nos abren nuevas posibilidades, nuevos caminos para que podamos formular sugerencias de mejora. Entonces nosotros en formación docente pensamos en la necesidad, formación docente, conste, estoy hablando la formación docente como formación docente inicial y formación docente continua, pensando que la formación docente, si bien está separada administrativamente, en la realidad está estrechamente unida. Nosotros planteamos que la formación de maestros debe partir de las mismas escuelas y de la realidad de los maestros. Es decir, tenemos que aprovechar estas experiencias para analizarlas y poder plantearnos procesos de formación para los maestros. Es necesario construir nuevas visiones y nuevas perspectivas de la formación docente. Esta perspectiva de la formación inicial es una, y luego la formación continua es otra, y luego ya va pasando quién sabe qué cosa. Las normales ya no vuelven a ver a sus estudiantes, no, siendo que los primeros años de servicio docente son una etapa de un intensísimo aprendizaje de ser maestros, donde los chicos dicen, pues es que ahora allá en la normal se quedó Piaget, pero cuando llego a la realidad, las cosas son otras, y la normal no está para acompañarlos. Entonces tenemos que vincular formación inicial, formación continua, formación en servicio, bajo el concepto de formación continua. Y tenemos también que tener nuevas perspectivas más allá de visiones centralizadas e individualistas. Ojo, esto a lo mejor es lo que más trabajo cuesta. Estamos acostumbrados a decir desde el centro lo que tiene que ser la formación de los maestros. Y poder pensar que las comunidades educativas tienen una experiencia es difícil. Por supuesto, recuperar los saberes del confinamiento y lo que aprendimos, el aprendizaje en comunidad. Tenemos que aprender a construir juntos, a pensar, a sentir juntos y de esta manera mejorar lo que es la formación de los maestros a partir de los problemas reales que tienen en la práctica. La siguiente, por favor. Esta la voy a pasar muy rapidito. Es una visión que tenemos desde la comisión de que la formación continua es parte del desarrollo profesional docente. No voy a explicar aquí con mucho detalle lo que estamos pensando por cada uno, pero desarrollo profesional docente es todo aquello en que el maestro participa desde su entrada a formarse como maestro, pero a lo largo de toda su vida profesional y tiene que ver también con distintas experiencias en las cuales va transitando. Los estudios por los cuales transita, los grupos que tiene, las escuelas que va teniendo, los recaudos que va teniendo para su formación, todo eso va permitiendo un desarrollo profesional del maestro. La formación continua forma parte de este desarrollo profesional, ¿no? Formación continua que no es solamente a partir de que se insertan en la docencia. La formación continua se inicia en la formación inicial. Tenemos que tener un concepto de una formación continua, permanente, que pueda ir permitiendo recuperar las experiencias que vamos teniendo desde las escuelas, desde los autores que vamos leyendo, desde los aprendizajes que vamos teniendo en distintos espacios. La formación inicial
debe estar estrechamente vinculada a la inserción en la docencia. Las normales deben acompañar a sus estudiantes en los primeros años de servicio. Inserción en la docencia es muy importante y forma parte de un continuo que después viene formación en servicio, cuando los maestros se insertan a una nueva función educativa, hasta el retiro. Todo esto son trayectos formativos que va teniendo un maestro como parte de su formación continua, que es un proceso de larga duración. Desde que se inserta hasta que se retira, hay un proceso de formación continua y de desarrollo profesional, que va formando parte de su desarrollo profesional. Entonces, para nosotros, el concepto de formación continua no se refiere solamente a la formación que se hace una vez que se sale de la normal. Se refiere al proceso que se tiene desde la misma escuela normal. Adelante, por favor. Pero en cuanto a la formación inicial, de hecho, debe haber un replanteamiento de la formación inicial. No sé cómo la vivieron ustedes, pero yo sé que algunas escuelas normales han hecho ya revistas, libros, donde han recuperado la experiencia. Hace poco presenté uno en la Universidad Pedagógica Veracruzana, donde sacaron experiencias de los maestros, cómo los maestros trabajaron a distancia, cómo incorporaron las nuevas tecnologías. Pero aquí, por ejemplo, este testimonio que les pongo aquí es de un estudiante, donde lo que nos está diciendo es que tuvo que aprender a enseñar a distancia, ¿no? Usar las redes sociales. Y aquí, miren, me parece interesantísimo como el chico nos dice, en la escuela normal no nos permitían hacer contacto por vía electrónica con los estudiantes, porque esto se prestaba a malentendidos, ¿no? Podía causarnos problemas. Pero en la pandemia se cambió el panorama por completo, se empezó a hacer uso de redes sociales y era la única manera de tener contacto con los estudiantes. Este está en unos documentos que sacó la DGESUM. Por cierto, me parece, no sé si es un libro, no puse aquí la referencia, pero ahorita la busco. Pero, digamos, estas experiencias que se han venido recuperando en escritos sobre cómo vivieron en las escuelas normales, y en general, los maestros, pero en particular en las escuelas normales, cómo trabajaron con los estudiantes, son como simientes que nos pueden llevar a replantearnos nuevas formas de trabajo. Entre ellas, desde luego, el uso de la tecnología. ¿Cómo podemos hacer un uso pedagógico de la tecnología? Adelante, por favor. Repensando el replanteamiento de la formación normal, hay muchos autores que han venido trabajando sobre las implicancias que tiene o que tuvo la pandemia para mirar la escuela, ¿no? La escuela no puede ser más el lugar donde nos recluimos y donde la realidad está afuera. Creo que eso es lo primero que nos ha mostrado. En primer lugar, hay mucho énfasis en lo que es la justicia afectiva. La escuela, lugar de justicia afectiva. Lo maneja mucho la doctora Karina Kaplan, de Argentina. Tiene varios libros. No recuerdo el último, pero por ahí les voy a mandar la liga, precisamente donde habla de el dolor social que se profundizó, que ya estaba de por sí un dolor social, pero que se profundizó con la pandemia. La inequidad, la pobreza, el desapego de la escuela, la desafiliación, la violencia, una serie de factores que se desataron con
con la pandemia o que se hicieron más visibles con la pandemia. Seguramente ya estaban, en donde los chicos encuentran en la escuela el espacio de socialización y de afectividad que no tienen en muchas ocasiones en sus lugares. Por eso ella dice que la afectividad debe ser un eje pedagógico, y que además esto es un acto de justicia afectiva, así lo denomina. La justicia afectiva que lleva a que los jóvenes encuentren en la escuela este lugar de realización, este lugar de intercambio con sus pares, este lugar al margen de la violencia, y ojalá que pudiéramos lograrlo, ¿no? Porque nuestras escuelas son un reflejo de las sociedades, pero también tenemos la posibilidad de hacer de la escuela un espacio democrático, equitativo, participativo y un espacio flexible e inclusivo. Creo que pensar en esta escuela renovada, en una educación renovada, nos lleva a revisar nuestro trabajo y nuestras concepciones. Creo que esto lo hemos manejado muchísimo, desde luego, pero es necesario que podamos pensar en nuestros jóvenes que tuvieron su mundo trastocado. Lo tuvimos todos, desde luego, pero nuestros jóvenes tuvieron estos cambios fuertes en donde se tuvieron que replantear cosas y estamos en un ambiente muy difícil. La escuela tenemos la obligación de hacerla un espacio que, como dice Karina, pueda aliviar este dolor social y pueda realmente convertirse en algo que escuche a los demás. No más la figura del maestro que sabe, el alumno que no sabe, sino cómo poder comunicarnos con ellos, hacer de esto algo participativo, algo flexible, algo inclusivo, un lugar donde todos quepamos. La siguiente, por favor. Bueno, para poder tener esa escuela, tenemos que pensar una formación docente distinta. Inicio con esta idea que ya había yo señalado. La formación es un proceso continuo de aprendizaje. No son cursos, ¿no? No es capacitación, aunque yo sé que ustedes le llamaron capacitación ahora, pero capacitación a veces implica, vamos a solventar una carencia que tienes, ¿no? Momentánea. Te falta esto y no. Es un proceso continuo de aprendizaje. La formación continua debe ser la meta, tanto para los maestros en servicio, como para los maestros, para los futuros maestros y también para los formadores. Un proceso continuo de aprendizaje, donde nuestra experiencia es fuente de conocimiento y donde tenemos que buscar los recaudos teóricos que nos permitan explicar y dar salida a las dudas que tenemos. Desde luego que la formación docente debe estar centrada en saberes. No es tampoco el sentido común. Debemos también reforzar los saberes disciplinarios, que mucha falta nos hacen, y los saberes pedagógicos, juntos. No es solamente saber enseñar, sino saber lo que se enseña. Por lo tanto, la disciplina tiene un lugar fundamental, ¿no? Hace poco platicaba con mi maestra, que sigue observando escuelas desde hace muchísimo tiempo, y ella reivindica el saber disciplinario para la formación de los maestros. Decía, a ver, yo para que entraran a trabajar, yo les pondría un examen para ver si se saben lo de los libros de texto de primaria o de la materia que van a hacer. Porque el problema es, dice, en donde yo he observado que hay maestros excelentes para poder manejar técnicas de la enseñanza, pero no dominan ese conocimiento. Y me ponía el ejemplo de un maestro que estaba enseñando
a sacar la superficie del triángulo y cómo emocionaba a los niños, todos estaban muy contentos con muchas técnicas que el maestro hacía, pero a la hora de darles la fórmula se las dio equivocada, porque el mismo maestro la desconocía, ¿no? Entonces, el asunto de poder centrar la formación de maestros en los saberes disciplinarios y en los saberes pedagógicos como una doble, doble cara de un mismo espectro, ¿no? Disciplinario y pedagógico. Pero por otro lado también la formación situada. Solemos enseñar a nuestros estudiantes de un alumno irreal, un alumno imaginario, y cuando encuentran las escuelas reales, notan esta transformación. No es que el maestro tiene que actuar de una manera y los niños de otra. Todos aprendemos a ser maestros en la práctica misma, creo que lo sabemos. La formación situada y la formación relacional, que vamos relacionando los conocimientos a partir del lugar en donde estamos. La experiencia pedagógica es formativa. Y la normal, la formación de maestros, debe tomar esta experiencia pedagógica como base para la formación. Esto se ha manejado desde hace mucho tiempo. Acuérdense del análisis de la práctica docente, ¿no? Reflexión de la práctica docente, el análisis de la práctica docente. Pero muchas veces se hacía sobre parámetros de lo que debía ser esa práctica y no rescatando lo que sí es para poder pensar de qué manera esa práctica puede funcionar. ¿Qué cambios tenemos que hacer ya en la marcha? Todo el que es maestro sabe que la educación es situada y relacional. Tenemos la mejor preparación del mundo de nuestra clase, ya la llevamos toda preparada y al llegar ahí se nos cambia todo. Y tenemos que aprender a cambiarla. Pero sobre eso no reflexionamos. A veces lo vemos como un error o como un fracaso. Y eso la escuela formadora de maestros tiene que tomar estos elementos de una formación situada para poder analizarla. Analizar la práctica. Analizarla más allá del deber ser, sino considerando lo que es la práctica y poder encontrar entonces elementos de conocimiento pedagógico que pueda ayudar a los estudiantes. Desde luego, bueno, lo de sensible y flexible, creo que lo aprendimos mucho. Yo sé que hay maestros que se enojaron mucho porque no se ponía la calificación a los estudiantes. Todavía se sigue criticando mucho que los niños no tuvieron calificación y que cómo, ¿no? Bueno, es que hay historias, ¿no? La calificación es una historia. Ya a mí me dicen que soy bueno porque saco buena calificación y luego de repente no me dicen nada. ¿Y cómo vamos nosotros a incentivar a nuestros estudiantes? Es todo un debate. Pero fíjense que de ese debate podemos sacar enseñanzas. Una de ellas, ¿por qué la calificación es más importante que el conocimiento? Por ejemplo, ¿no? Yo me acuerdo que cuando estudiaba la secundaria que Yesenia dijo, ese libro que usted escribió hace mucho tiempo y que yo hubiera querido que cambiara la secundaria desde hace 20 años para acá y no ha cambiado tanto. Yo recuerdo que los maestros les decían, vayan cuidando su promedio, porque es mejor sacar un 6 que un 5, porque a la hora del promedio usted... Y los niños cuidaban y hacían sus cuentas. Yo ya me saqué 2 dieces, entonces ya puedo sacar 5, no hay problema, ¿no? O sea, lo importante era el número, no era el conocimiento. Es que la escuela ha venido construyendo una serie de ideas que todos tenemos introyectadas, ¿no? ¿Qué es la calificación? ¿Qué es el número? ¿Cómo? Y no entendemos este asunto de una educación flexible, ¿no? ¿Todos los grupos son iguales? Pues no. Trabajamos en un grupo multigrado desde hace muchos años, aunque no lo digamos. Niños con diferentes niveles de conocimiento, jóvenes con diferentes experiencias. Nuestros grupos son multigrados. Nuestra educación se va flexibilizando. Lo hacemos, solamente que formalmente decimos que no y tenemos que entregar una planeación homogénea para todos.
Entonces, poder analizar nuestra práctica como formadores desde otra perspectiva es muy importante. Y meter ahí esta idea de la sensibilidad y de la flexibilidad, además de vincular la escuela con los otros actores escolares. Una formación docente que vincule a nuestros estudiantes con la escuela, pero también con otros actores escolares. Yo nada más aquí platico muy brevemente la experiencia de Argentina, donde durante la pandemia hicieron un programa para que los estudiantes normalistas que estaban en prácticas o que les correspondía las prácticas de los últimos años ya de formación, fueran a las casas de los niños que no estaban asistiendo a las clases en línea. Es decir, era una manera de recuperar a aquellos niños que por pobreza no estaban asistiendo a la escuela. Desde luego, se veía más o menos por dónde vivía el estudiante, cuántos estudiantes en esas escuelas no estaban yendo, se hacía una división, un trabajo muy interesante que les permitió a los estudiantes normalistas, o como ellos les llaman, estudiantes del magisterio, aprender de otra manera y ver la pobreza de las casas de los niños. Sí, vincular a la escuela y a los actores escolares que están ahí presentes con nuestros procesos de formación. Dejar de pensar en la escuela como ese espacio cerrado. La escuela tiene una historia, pero la escuela tiene una historia también local. Las historias locales están dentro. Y me parece que la formación docente, pensada como una formación con una mirada hacia una escuela que no es homogénea, hacia unos niños que son diversos, a una escuela que debe de considerar a los demás y sus duelos, y debe de estar centrada en los saberes pedagógicos y disciplinarios, aquello que deben aprender los niños, puede mejorar muchísimo en estos momentos de incertidumbre. La siguiente, por favor. Bueno, entro al cuarto punto, que sería los nuevos compromisos de la formación docente, ¿no? Ya con todo este asunto de una sociedad cambiante, de qué tenemos como los cambios, hay nuevos compromisos, ¿no? Desde luego, la educación de niños en este contexto de cambio, tenemos las escuelas normales, el compromiso, y las escuelas normales y los que les toca la formación continua, de brindar una formación sólida. En esto que sí quiero decirles que yo estoy muy contenta de que la Ley General de Educación, y más bien desde los cambios a la Constitución, se haya planteado a las normales como las formadoras de maestros. Y aquellas que tendrán preferencia para la distribución de las plazas. Yo siempre he sido de esa idea. Las escuelas normales forman maestros para las escuelas que el mismo Estado tiene. Entonces, es un proceso natural. Pero eso nos deja una responsabilidad muy grande a las instituciones formadoras de maestros. No quiere decir que llegar a una normal y ya, tendrás tu plaza, porque sí, ¿no? O sea, como me decía un maestro en la normal superior, inscribirse y no morirse y tendrán sus plazas. No, tampoco. Tiene que haber ahí un proceso de formación fuerte, comprometido, que corresponde a las escuelas normales y también corresponde a los estudiantes. También tenemos que entender que las escuelas normales son escuelas de educación superior con ciertos parámetros académicos que se deben de cumplir, ¿no? Esos parámetros están fundados en la pedagogía, en los conocimientos disciplinarios, en el conocimiento social, en todo lo que estamos dando. Pero debemos de mantener un seguimiento muy fuerte a nuestros alumnos para que realmente estemos formando a los mejores maestros en momentos en los cuales se requiere tener los mejores maestros. En esta sociedad incierta, bueno, por parte de la política educativa, ha habido dos cosas que seguramente están moviendo la formación de maestros. Por un lado,
la Estrategia Nacional de Mejora de las Escuelas Normales, que vamos a mencionar rápidamente, y el cambio al Plan de Estudios de la Educación Básica 2022, ¿no? Que bueno, es un cambio que se está haciendo, pero que todavía no sabemos muy bien, que todos hablamos de él, pero que por dónde va, y que hemos conocido distintos documentos, pero que está ahí. Por lo menos ya nos ha permitido empezar a pensar por dónde viene el asunto. La siguiente, por favor. Bueno. En ese sentido, hablamos de dos transformaciones curriculares. La transformación de las escuelas normales, una transformación curricular en la cual ustedes están participando, supongo. Todas las escuelas normales están participando en esta transformación curricular, y la transformación curricular en la educación básica, es decir, la transformación curricular en los lugares donde sus estudiantes van a llegar a ejercer. Entonces, las escuelas normales tienen que considerar estos dos ámbitos, ¿no? Entendiendo que una transformación curricular solamente lo es si hay un compromiso de todos con ella. No es solamente que los tomadores de decisiones y que nosotros decimos, ahí está repechaje ese currículum y no lo vamos a seguir, no, sino nos involucra a todos. Y creo que ha habido la posibilidad de participación. Pero un currículum no puede partir de la nada. Tiene que tomar en cuenta las experiencias docentes, las experiencias de ustedes como formadores, pero también las experiencias de los docentes que están siendo formados, de los docentes que ya egresaron, de los docentes que están trabajando. Es decir, una nueva propuesta educativa tiene que ser una propuesta de la cual nos apropiemos. Una propuesta que no nos apropiemos no es más que una propuesta que queda en el papel. De tal manera que yo creo que la responsabilidad que tenemos ahora, si verdaderamente pensamos en una transformación educativa. Aquí quiero agregar un asunto que dijo un compañero argentino, Néstor López, cuando tuvimos una serie de foros que hicimos con OEI. Y él dijo que la transformación que se había dado con la pandemia había sido profunda. Y que la escuela del mañana tenemos que construir hoy, desde ahora. Tenemos que empezar a hacer el análisis para construir la escuela o la educación que queremos para mañana. Yo también, parafraseándolo, diría, los maestros que queremos formar para la escuela de mañana, los estamos formando ahora. Entonces, es una doble responsabilidad la que tenemos y que nos implica como formadores acercarnos a nuevos paradigmas teóricos, a nuevos paradigmas socioculturales. Tiene que haber entonces una apertura de pensamiento, ¿no? Cuando se hace un cambio curricular, que es un poco lo que ustedes están. Apertura de pensamiento, pero con reglas, ¿no? ¿Cuáles son las reglas del debate? Nosotros como comisión pensamos que debe haber una corresponsabilidad, y también, esto se lo estoy tomando a Díaz Barriga, quiero darle su crédito. Se tiene que definir de manera conjunta qué tipo de profesional se quiere formar para el sistema educativo, pero también para la sociedad. Ustedes que están haciendo este análisis del cambio curricular en las normales, me parece que es como el punto de partida. ¿Qué tipo de profesional queremos formar ahora? No solamente para ese sistema educativo, sino para una sociedad que estamos viendo tiene grandes problemas y es una sociedad cambiante. Y una cuestión que a mí me parece muy importante es que el modelo pedagógico, si la formación que demos, la pedagogía que construyamos, debe trascender cualquier reforma de la educación básica. ¿Por qué? Porque pues llega un nuevo gobierno, ya nos cambia el modelito y cambio de planes de estudio. Viene otro, nos cambia el modelito y cambia los planes. No. Lo que estamos hablando son de conceptualizaciones básicas, conceptualizaciones generales que dan lugar a modelos educativos. Pero además, este modelo pedagógico debe trascender a cualquier reforma en la educación básica. Creo que esa ha sido una
una aspiración de todos. Pero lo que es cierto es que nosotros debemos de formar maestros capaces de adaptarse a cualquier modelo pedagógico, ¿no? Es decir, que tengan un conocimiento amplio, que les sea posible incorporar nuevas formas de trabajo planteadas en cualquier reforma. No que haya un nuevo cambio al plan de estudios, porque ahora lo importante es, no, si nosotros tenemos un maestro bien formado en pedagogía, en disciplinas, en psicología, en sociología de la educación, en historia, porque luego ni conocen la historia, no solo la historia de la educación, la historia de México, los problemas educativos, es muy fácil adaptarse a nuevos modelos, cualquiera que este sea. Creo que eso es algo que las normales han aprendido y lo han hecho, yo creo que bastante bien, porque han resistido quién sabe cuántos planes de estudio, pero al mismo tiempo siguen formando a los maestros bajo ciertas líneas. ¿Cuáles son esas líneas que debemos de mantener? Tal vez eso sea lo que se tiene que discutir en un cambio curricular para las escuelas normales como el que ustedes están llevando. Y un nuevo modelo pedagógico, no nos vamos a librar, seguramente vendrán otros, pero que trascienda cualquier reforma en la educación básica, debe de existir. Tenemos que construir nosotros este modelo en la formación de nuestros maestros. Entonces, estas son rutas, ¿no? Para formadores, desde luego, corresponsabilidad, qué tipo de profesional queremos y pensar que nuestros estudiantes deben tener una formación integral, no solamente una formación para la reforma del momento. Bien, pero de todas maneras, adelante, adelante la siguiente, para la formación inicial de docentes, estas cosas que aquí yo puse tomadas de Díaz Barriga y de la Estrategia Nacional de Mejora de las Escuelas Normales, ¿no? Creo que son los que tenemos, pero hay que ver cuáles tenemos que profundizar. Por un lado, los currículums sobrecargados no parecieran ser los mejores. Tenemos que tener énfasis en contenidos imprescindibles. ¿Cuáles son los contenidos imprescindibles para la formación de maestros? Bueno, por supuesto, fundamentos de la educación, historias de la educación, vuelvo a repetir, disciplinas del campo pedagógico, didácticas específicas, ¿no? Y también una sugerencia que daba Díaz Barriga era un espacio curricular móvil, donde la enseñanza contextualizada, que sea un espacio de enseñanza contextualizada, que pueda problematizar las distintas expresiones comunitarias. Porque nosotros enseñamos a los alumnos a enseñar, pero no les enseñamos qué hacer en los contextos distintos, dónde enseñar. Algunas normales, como la veracruzana, sí, incluso van a practicar en escuelas de multigrado, tienen una escuela multigrado donde los chicos van a hacer prácticas, pero problematizar estas distintas expresiones comunitarias y para pensar en horizontes de cambio es importante. Las prácticas de observación, bueno, las tenemos desde hace mucho. Eso creo que es una riqueza de la normal, un aporte que las normales han dado. Las prácticas de observación con acompañamiento entre los asesores, los titulares, los practicantes. Supongo que se siguen haciendo, no sé, en pandemia no, pero esto me parece que necesita analizar más. El vínculo con el profesor de grupo, que se convierte de facto en un formador más, en un colega que está formando al joven, en el practicante que tiene que analizar experiencias que rebasan lo que desde la normal les decimos que debe suceder, y el asesor que debe acompañar, que debe estar ahí, siguiendo a los estudiantes. Esto hay que ver cómo se ha venido dando. Yo creo que bien, pero yo me quedé todavía en el plan de estudios
2010, 2012, habría que ver cómo está funcionando ya. Y bueno, abrir el campo. Mucho se ha hablado de que las normales somos instituciones cerradas e impermeables al cambio. Yo creo que no ha sido así, ya hemos cambiado mucho, pero me parece importante estos planteamientos de la movilidad estudiantil, de la formación para los formadores, de la movilidad para los formadores, para conocer formas distintas de hacer escuela, ¿no? Formas distintas de enseñanza, formas distintas de hacer escuela. Esto implica un currículum flexible, ¿eh? Porque no puedes tú llevar un currículum rígido que los estudiantes van a tomar en una universidad en Buenos Aires, por ejemplo, en una institución formadora de maestros, como le llaman ellos. Ahí no son las normales, son las formadoras de maestros. O no puedes, o tienes que pensar cómo hacerle para un currículum más flexible que te permita que tu estudiante vaya a otra escuela normal. Ustedes acaban de hacer ahorita, según me contó la doctora García Rivera, convenios con otras normales. Este intercambio entre escuelas normales, muy importante. Es decir, estas formas de comunicación, vamos a ver otras formas de enseñar, otras formas de hacer escuela, pero con monitoreo y seguimiento. No soltarlo, ¿no? Y también incorporar demandas contextuales, es decir, saberes que son transdisciplinares, aquellos saberes necesarios que rebasan la disciplina del español, de las matemáticas, sino que tienen que ver con saberes sociales, con teorías pedagógicas contemporáneas. El saber no tiene país, tenemos que ver teorías pedagógicas contemporáneas, pero sobre todo con enfoque de derechos humanos y con una perspectiva de integración curricular. Pensar en la formación inicial docente como una formación que estamos construyendo. Tenemos experiencia. La mayoría de ustedes tiene muchos años como formador de maestros. Creo que esas experiencias pueden ponerse sobre la mesa para pensar una forma distinta, pero también plausible, porque tampoco podemos inventar todo nuevo, plausible para formar a este maestro que queremos, este maestro sensible, este maestro con conocimientos, este maestro que recupere la experiencia para poder enseñar en distintos contextos. Es decir, este maestro que es un servidor público en el sentido de servir a las escuelas, en el sentido de que somos profesionales de la educación, que tenemos un conocimiento que ponemos al servicio de las escuelas, de los niños, de los jóvenes y de la transformación, del cambio que queremos. Entonces ya la última, unas reflexiones, nada más. Por favor, la siguiente. La siguiente, por favor. Algunas reflexiones. El profesional que la docencia necesita formar. La última, por favor. Primero, que... la anterior. Que el profesional que queremos formar sea un sujeto, que te lo reconocemos, el sujeto de la educación es histórico, político, sensible y comprometido. Sobre todo comprometido con los niños, niñas, jóvenes que requieren una gran atención, sobre todo en estos momentos de crisis. Un futuro maestro que lea analíticamente el mundo, críticamente también, porque el conocimiento no está cerrado. Tenemos que aprender a ser críticos, que hagamos análisis social y evitemos las estigmatizaciones. Con todos estos nuevos conocimientos que hay, con nuevas perspectivas, cosas que han cambiado, evitar las estigmatizaciones por género, por raza, por condición social, estas estigmatizaciones que las tenemos muy metidas porque así nos educaron. Si nosotros volteamos, nos damos cuenta cuántas cosas tuvimos en nuestra educación donde había estigmatización de por medio, a mujeres, a hombres, etcétera, ¿no? Tenemos que crear un maestro
con una identidad docente de profesional, porque somos profesionales dignamente profesionales, nada que las normales son escuelas de segunda, son escuelas de educación superior, profesionales, son los egresados de aquí, pero también son intelectuales de la pedagogía. La pedagogía que ha estado tan ausente y que se ha convertido más bien en fórmulas sobre el cómo hacer. Crear nuevas pedagogías. Creo que este es un momento muy importante. Con capacidad creativa, para que puedan enseñar de forma diferenciada. Creativos, con habilidades del pensamiento que les permitan tener una práctica pedagógica distinta. Capacidades de pensamiento, es decir, que puedan en un momento dado transformar todo aquello en lo que ellos creían para crear prácticas pedagógicas diferentes. Hay muchas experiencias de esto. En la última investigación, cuando todavía andaba de investigadora, que fue con profesores principiantes, encontré jóvenes que mandaban a las regiones más alejadas y que los mandaban a regiones donde no hablaban el idioma de sus alumnos. Y ellos buscaban la manera para comunicarse con ellos y construir pedagogías distintas, con un gran respeto para sus niños. Bueno, hay una historia muy bonita, ahí la tenemos en este video que se llama Hacerse maestro, un camino complejo, que ahí les invito a que lo vean si es que está en la UPN todavía. Y bueno, la evaluación. Ay, bueno, esa evaluación que tanto trabajo nos ha costado desde la Mejor Edu, porque siempre nos dicen que nosotros evaluábamos. Sí, sí evaluamos, pero con una perspectiva distinta. Una perspectiva de que tenemos que evaluar a nuestros estudiantes para hacer un diagnóstico. ¿En qué están fallando? ¿Cómo podemos apoyarles? Es la formativa. E integral que considere los diferentes espacios donde nuestros chicos se mueven. La evaluación no es un examen, la evaluación es un proceso que nos va a permitir tener conocimiento, pero para usarlo para bien de nuestros estudiantes. Que desde luego queremos un profesional que desarrolle procesos de enseñanza, procesos de aprendizaje, que sean retroalimentadores, que propicien una reflexión, que despierten el entusiasmo por la escuela, que despierten el entusiasmo por saber y que fomenten el trabajo colaborativo de niños, niñas, adultos, jóvenes y el trabajo colaborativo entre maestros. Aquí cierro esta reflexión, ¿qué maestro tenemos que formar en estos momentos de cambio? Docentes que sean capaces de enfrentar estos cambios, que no se conformen con el estado de la educación actual, que construyan una educación de mano de los estudiantes, de sus estudiantes, de las familias y también de las autoridades. Entender a la educación como un proceso colectivo que es responsabilidad de todos y que, como dijera la canción, cada cual con su tarea, porque en esto no hay suplentes. Las autoridades tienen su papel, pero los maestros también tienen su papel, los alumnos, los compañeros. Hombro con hombro trabajamos para un proceso de cambio para la educación que queremos para el futuro. Muchísimas gracias. Ay, me pasé. Muchísimas gracias, doctora. Y bien, me voy a permitir leer algunos de los comentarios y preguntas que nuestras compañeras y compañeros hicieron a través del chat. Nos compartieron también por aquí los links de algunas referencias que usted fue mencionando a lo largo de su exposición, a lo cual agradecemos. Agradecemos mucho que lo hayan hecho. Y bien, comenta por aquí la maestra María Dolores Jauregui que efectivamente las normales es un regalo para México, son un lujo y una garantía. Por acá Tony Cárdenas comenta que placer escuchar palabras que vienen del corazón de un ser humano con excelente conocimiento. De igual manera, la maestra Rosa Isela dice que está atenta a estas reflexiones y aspiraciones
de nuestra profesión. Le felicitan por la excelente conferencia. El maestro Ricardo Ramos le da la bienvenida y comenta que es un placer escuchar sus valiosas recomendaciones para las escuelas normales. La doctora Milagros comenta los libros. De igual manera, por acá hay otro comentario respecto que a partir de las reflexiones valiosas de usted, puede resaltar la importancia de la justicia afectiva a partir de los procesos, considerando el contexto, las necesidades de nuestros alumnos y transmitirles el amor a la docencia, el respeto y la parte afectiva que debe permear todo proceso apegado a la norma y bañado de afectividad que nos nutre a todos. Efectivamente, el contexto es importante. Esto lo señaló la maestra Dolores Jauregui. De igual manera, la maestra Milagros comenta que la formación docente, nuevos compromisos, el docente debe formar con su palabra, con la congruencia en su actuar, con el trato sensible para los alumnos y sus pares. La maestra Hilda comenta que son interesantes los análisis de usted, doctora, para la reflexión de nuestra práctica docente. Nancy Contreras comenta que promover el análisis y la reflexión de las observaciones y las intervenciones docentes, además de la relevancia que éstas conllevan en los distintos contextos. De igual manera, respecto a las competencias, comentan que mínimo el maestro lea, que tenga comprensión lectora, y que las escuelas normales sí son intelectuales, se forman intelectuales de la pedagogía, profesionales y los docentes para el cambio. De igual manera, la maestra María de Jesús Andrade, muchas felicidades, coincido en conocer a los alumnos como el tiempo de pandemia y entrarnos con ellos y escucharlos. La maestra María del Carmen comenta que los hábitos lectores deben ser fomentados desde la formación normalista, deben involucrarse los docentes de todas las especialidades, no solo los de la enseñanza de español, y agradece la invitada de lujo. De igual manera, la felicita Cristian Santos, sin duda una presentación que nos invita a la reflexión y a la transformación de nuestro quehacer docente, una deconstrucción de nuestro pensamiento y formas de actuación. Felicidades, el maestro Antíoco comenta que felicidades a la doctora, excelente conferencia para fortalecer la formación docente, excelente diseño también de las diapositivas. Efraín Monreal comenta que excelentes recomendaciones de la tarea docente actual para todos los docentes. Muchísimas gracias, maestra Etelvina. Gracias a las reflexiones compartidas y detonadas, nos queda como tarea repensar nuestro quehacer como formadores de docentes. Eso lo manifiesta Isis Nayeli. De igual manera, Lorenz Soriano agradece y felicita a la maestra. Luz Mairén comenta finalmente que gracias por la información, doctora. Es importante considerar nuestra práctica diaria en formar al alumnado competentes que les permitan responder a las necesidades de los nuevos entornos ante estos cambios sociales. Por aquí tengo una pregunta, la cual dice lo siguiente. ¿A qué atribuye, doctora, el que sí se reconozca en el discurso, incluso en pocas prácticas, la diversidad del alumnado, pero ya en los exámenes, ya en la práctica cotidiana, se busca estandarizar al alumno? ¿A qué lo atribuye? Bueno, yo creo que la idea es que efectivamente reconocemos diversidades y demás, y el asunto es que es una sociedad que nos ha planteado ciertos modelos. Se reconoce además a veces un solo modelo, ¿no? Y tiene que ver, lo tenemos metido en la sangre. Así crecimos, así nos fueron formando. Reconocemos, pero también las mismas exigencias del trabajo hacen que del trabajo como lo tenemos planteado, ¿no? Un trabajo donde el maestro da clase, donde el alumno aprende, donde esas mismas exigencias nos llevan a tener la necesidad de estandarizar las respuestas de nuestros estudiantes, ¿no? Y entonces, aunque
discursivamente o a lo mejor intelectualmente aceptamos estas diversidades en la escuela, queremos que todos tengan las mismas respuestas y terminamos estandarizando, ¿no? Creo que son prácticas que, como ya decía, desde la escuela hay prácticas de larga duración. Larga duración son aquellos conceptos que han formado parte de la escuela y de la educación durante mucho tiempo. Tal vez este sea una práctica de muy larga duración. Los niños, todos tienen que ser iguales. Todos tienen, bueno, leamos a Dorothy Tank en Un día en la escuela, todos llegan con su tablilla, todos empiezan a escribir lo mismo, todos hacen lo que el maestro está diciendo. Estas formas de hacer escuela se han venido reproduciendo, las tenemos en la mente, nosotros mismos formamos así a nuestros estudiantes, y en ese sentido es que digo, ¿hay prácticas distintas? Sí. Por ejemplo, los maestros multigrados saben que tienen que trabajar con niños distintos, ¿no? Que no todos van a aprender igual, pero además que los niños se pueden ayudar entre sí. Los niños se ayudan entre sí y aprenden. Y entonces ahí la diversidad que existe, pues se va diluyendo. Tal vez en la sociedad va a continuar, ¿no? Seguirán continuando los Sonora Grill, desde luego, donde la gente morena no puede entrar porque está más fea que la güerita, pero la escuela tiene que ser un lugar que rompa con eso. Hay una excelente película que se llama El Sembrador, tal vez ustedes ya la vieron. Me gustaría mucho que la buscaran. El Sembrador es una película de un maestro en una escuela en Chiapas, un maestro multigrado, cómo él trabaja con sus niños bajo esta idea de el aprendizaje entre todos. Es decir, los niños aprenden de los niños y él es el guía que está enseñando a los niños a aprender de los otros. Y cómo va recuperando de cada uno de ellos lo mejor, las capacidades que sí tienen, porque no todos servimos para todo, ¿no? Las capacidades que sí tienen. Aprender a trabajar con la diversidad es difícil. La podemos aceptar en discursos, pero manejarla es muy, muy complejo. Todavía tenemos hasta en nuestro vocabulario palabras segregadoras, ¿no? Palabras segregadoras, que las decimos sin darnos cuenta. Sin darnos cuenta, son parte de ello. Yo recuerdo que en Nuevo México estaba haciendo una investigación, íbamos todos en una hilera porque la calle era estrecha y les dije, vamos en fila india. Se voltearon a decirme, así como los indios van siempre formados, ¿verdad? Uno tras otro. Eso es discriminación. Yo me quedé, pues realmente lo era, ¿eh? Lo era, pero bueno, era una forma de decir que nunca repetí, pero que las tenemos muy introyectadas, crecimos con ellos. Y creo que también tenemos que tener una reeducación, porque lo que son aquellas cuestiones de larga duración tardan mucho en salir. Que la escuela se transforme tarda mucho, pero creo que la pandemia nos dio un empujoncito, ¿no? La pandemia nos ha dado el empujoncito que nos ha permitido decir, a ver, espérense, ya conocí a mis alumnos, puedo cambiar el currículum, puedo modificarlo, puedo hacer un trabajo de adecuación curricular, puedo vincularme con los padres, puedo abrir la escuela, tengo que aprender otras cosas. Por ejemplo, aquí me estaba diciendo un maestro que había una referencia que yo hice de narrativas pedagógicas sobre la educación a distancia en las escuelas normales, que su normal participó. Yo supongo que la normal de ahí, el ICENCO, la normal de Colima, participó. Entonces, estamos aprendiendo todos de todos. O sea, acabar con esta idea del verticalismo, ¿no? Allá se dice que vamos a hacer y nosotros vamos a hacer, pero hacemos lo que queremos en el salón de clase. Y creo que no, que sí hay manera de entender como valiosos los distintos saberes. Entonces, sí hay cosas que cuestan mucho trabajo, maestra, efectivamente, porque ni siquiera nos damos cuenta de que hay una forma en la cual discriminamos, consideramos que los alumnos tienen que ser iguales, ¿no? Por distintas, a veces por la ropa, ¿no? Los argentinos y mi amiga Karina Kaplan dice que por portación de rostro se discrimina, ¿no?
Ese es muy argentino el asunto, pero sí, es decir, la cara que tienes, ¿no? La cara que tienes, eres moreno, estás, rasgos indígenas. Hay una discriminación ya de entrada, ¿no? Entonces, son cosas que ni siquiera nos cuestionamos, pero que existen y que debemos enseñar a nuestros estudiantes a analizar, a sacar, a discutir y a poder plantearnos perspectivas. Gracias. Gracias a usted. También tengo por acá otro planteamiento. Dice, de acuerdo a la experiencia por la pandemia, donde los alumnos aprendían utilizando las tecnologías, ¿qué tan importante es la continuidad del trabajo virtual ahora con el regreso a la presencialidad? Debido a que actualmente las escuelas no cuentan con los recursos para brindar internet, por lo que la tecnología se ha dejado un poco de lado. Claro. Bueno, yo creo que la educación presencial es insustituible, ¿no? Nada sustituye a la escuela realmente, la convivencia, el aprendizaje que se tiene con los compañeros, este aprendizaje social que van teniendo los chicos. Llegar a la escuela es un espacio es un oasis para muchos de ellos, ¿no? Digamos, nada sustituye a la educación presencial, pero eso no quiere decir que no tengamos que aprender a trabajar también pedagogías con tecnología. Desde luego, tenemos un retraso tecnológico, tenemos un retraso en muchas cosas, la pandemia nos lo mostró, en salud, en educación, o sea, tenemos un retraso en muchas cosas que ha venido siendo acumulado, pero las pedagogías, usar la tecnología como pedagogía y no como sustituto del maestro, que es un poco lo que nos vendían, ¿no? La tecnología va a sustituir, el maestro va a ser solamente un acompañante, y creo que no. El maestro está siempre presente, acompañando, guiando, pero con conocimiento, ¿no? No es nada más que está como robot viendo lo que hace el otro. Es un conocimiento que guía. Entonces, sí, la tecnología me parece importante, pero la escuela abierta me parece fundamental. La escuela abierta fundamental, y esperemos que no tengamos que irnos nuevamente y que cada vez haya mayores condiciones de trabajo. Sabemos que las escuelas sufrieron mucho con la pandemia, las escuelas no tienen condiciones, eso lo sabemos, perfecto, pero eso no detuvo la educación tampoco. Y tenemos que salir adelante porque sigo diciendo que la educación es un derecho de justicia social y tenemos que dárselas una buena educación. Tenemos que hacer de ella una educación buena. Sí, además a los grandes eso nos creó problema, porque si ustedes se dieron cuenta, a mí me estaban ayudando mis jovencitas que me apoyan, porque sí cuesta un poco de trabajo manejar las tecnologías, el trabajo a distancia, es distinto, pero vamos aprendiendo una formación mixta. Los jóvenes tienen que aprender también esto. Los futuros maestros tienen que aprender. Se aprendió porque tuvo que aprenderse, pero ahora, ¿cómo hacemos de esto un conocimiento también que forme parte de su trayectoria profesional? De acuerdo. Y finalmente por aquí, ¿qué opinión le merece el comenzar un proceso de rediseño para el plan 2022 sin haber evaluado el plan anterior? Eso tiene chanfle. Sí, evidentemente. Es que uno piensa, ¿cuál plan anterior? ¿El 2011? ¿El 2016 o 17? ¿Cuál plan anterior? O el que realmente estaba dándose en las escuelas, porque yo estoy segura que los maestros tomaron lo mejor de uno, lo mejor de otro e hicieron su propio plan. ¿Cuál plan anterior? Ese es el asunto. ¿Cómo se evalúa un plan anterior? Lo que pasa es que este plan, más que un plan, es una propuesta pedagógica y social de transformación de la educación. Yo veo esto, si ustedes leen el documento, es una propuesta de cambio de la educación. ¿Cómo se va a dar? Esa es otra cosa. Se tiene que aterrizar en un plan de estudios, se tiene que aterrizar en programas de estudios, eso se está haciendo. Pero lo que hay es una propuesta de transformación donde el maestro es un actor, donde el maestro plantea posibilidades de transformación, donde el maestro
cuestiona lo anterior, desde luego, pero también propone nuevas cosas, donde ve a los alumnos como partícipes, donde ve a los padres como partícipes. En realidad es una propuesta social y política para la educación. Poderse aterrizar en plan de estudios, en planes y programas, ese es el reto. Va a haber ¿cómo se llama? Un piloto, ¿no? Va a haber un piloto. Pero yo lo que diría, pues participemos, discutamos, veamos, hagamos mesas redondas sobre eso. No todo está dicho. Es importante que nosotros, como formadores, estemos ahí. Demos nuestro punto de vista. Digamos lo que hay que corregir. Es una forma distinta de participar. Pero nosotros también estamos acostumbrados a que pues ya nos dijeron y pero a ver qué puedo cambiar. Y no puedo cambiar tal cosa, pero sigo trabajando como antes. No, es que así todos nos estamos leyendo la mano entre gitanos. No, no va así, no va así. ¿Podemos ser críticos? Sí. ¿Hay que criticar? Sí. ¿Hay que buscar alternativas? También. ¿Hay que hacer propuestas? También hay que hacer propuestas. O sea, movilizarnos, movilizar nuestros saberes en este cambio. Sí, no hubo una evaluación. Tampoco hubo evaluación para cambiar el 2016. No sé si para el 2012 hubo evaluación. No sé qué cambios hubo. Acuérdense ustedes que los cambios entran muy lentamente en la práctica de los maestros. Más lentamente que entran los decretos, porque los decretos entran rápido y eso que se tardan para salir. Los cambios en la práctica docente tardan mucho. Nos hemos modificado. Ha habido muchas cosas que han transformado a los maestros. No solamente los nuevos planes de estudio para la formación de maestros, los planes de estudio que ellos tienen que trabajar en la escuela, también que los maestros han estudiado mucho. Yo me maravilla ver que tenemos maestros altamente escolarizados. Licenciatura es lo mínimo, pero te hay con maestrías, especializaciones, doctorados y que están trabajando frente a grupo, ¿no? Que están trabajando en grupo y utilizan esos conocimientos para mejorar la educación. México puede preciarse de que tiene maestros muy, muy bien formados. Y bueno, empiezan en las normales, que son la base. Y creo que el ICENCO es una muestra de una buena formación de maestros. Excelente, muchísimas gracias. Sus palabras, sus opiniones, pues un aliciente más para nosotros que estamos en nuestra normal de Colima, formando y dando lo mejor, tanto como los docentes, como también todos los que somos parte de este gran equipo, de esta gran familia ICENCO. Por acá Emma Velasco comenta que las escuelas normales tienen una gran responsabilidad al ser las formadoras de los docentes. Propongo que las mismas escuelas normales sean las encargadas de formar de manera continua a los docentes en funciones y que esta dinámica sirva como un intercambio de experiencias entre los docentes en funciones y las escuelas normales con la finalidad de que se vayan haciendo adecuaciones en la formación de los futuros docentes. Una propuesta muy interesante también. Nos comenta la maestra María Dolores que hay que movilizar nuestros saberes con base en el respeto. La doctora Maritza Soto comenta que está de acuerdo que es importante reconocer qué ha sucedido con los planes anteriores, cómo hemos tomado decisiones y qué condiciones han facilitado los procesos y reconocer los desafíos que hemos enfrentado. Y nuevamente surge o salta a la vista la cuestión de que no se valora pues la experiencia docente. Se lo comenta a Katia y que, bueno, la discriminación no solo es pintar la cara, sino que también los títulos, ¿no? Se discrimina por esta cuestión. Y finalmente por acá le agradece. Y por acá, una pregunta, dice, si pudiera priorizar el trabajo en propiciar la reflexión, despertar el entusiasmo y fomentar el trabajo colaborativo, ¿cuál de los tres, desde su experiencia, hace falta fortalecer en la educación? Es decir, priorizar en la reflexión, en el despertar el entusiasmo o el fomentar el trabajo colaborativo.
Uf, pues es muy difícil escoger y cuál falta fortalecer. Yo creo que tenemos que fortalecer los tres, ¿no? Es decir, la reflexión sobre lo que hacemos, no desde un parámetro, sino desde la realidad educativa. Eso es importante porque, bueno, la pedagogía es siempre prescriptiva, nos dice lo que tenemos que hacer, pero la sociología de la educación nos lleva a pensar en las comunidades educativas reales. Entonces, reflexionar sobre eso, más allá de la pedagogía, sino también con sociología de la educación, con una idea de por qué pasa lo que pasa, es muy necesario para evitar tener certezas absolutas, que a veces los maestros queremos tener certezas absolutas, y yo lo entiendo, ¿no? Los investigadores nos dicen que no, pero tenemos siempre que estar haciendo preguntas, pero creo que los maestros también. Reflexionar sobre lo que está pasando, despertar el entusiasmo, es decir, es un trabajo de equipo necesariamente la docencia, ya no es el maestro aislado en el salón de clase, es un trabajo de equipo, él, sus alumnos, él, sus compañeros, él, los padres, y en ese sentido el trabajo colaborativo. Yo creo que necesitamos fortalecer los tres en educación. Entonces, pues no, yo no podría decir uno u otro. Es una cosa de cómo están las comunidades educativas, cuáles consideran que tendrían que hacerse, en fin. Pero me parecen los tres sumamente importantes. Y además que la educación, el formarlos, el ser humano es integral, ¿no? No estamos fragmentados, sino que en este mismo contexto de que nos estamos creciendo, estamos aprendiendo de todos y de todo, ¿no? Finalmente. Muy bien, doctora. Pues agradezco muchísimo su presencia, agradezco de igual manera todas las aportaciones que las y los compañeros han hecho en esta mañana, agradezco su tiempo de igual manera de todos y cada uno de ustedes. A continuación me voy a permitir leer el reconocimiento que el ISENCO, que es el Instituto Superior de Educación Normal del Estado de Colima, le otorga el presente reconocimiento a la doctora Etelvina Sandoval por haber impartido esta conferencia magistral denominada Formar Docentes, compromiso renovado en un contexto de cambio social y educativo en el marco de la Semana de Capacitación 2022, el derecho de todos por una educación integral, dirigida al personal docente que integra el ISENCO, profesor Gregorio Torres Quintero, Colima, agosto 15 de 2022, firma la doctora M.A. Elena García Rivera, directora de nuestro instituto. Muchísimas gracias, doctora. Esperamos que no sea la última vez que esté con nosotros. Y como lo comentaba la doctora María Elena, ¿no? Que la queremos ya físicamente con nosotros, compartiendo un espacio más cercano. Sin lugar a dudas, pues lo estamos deseando. Muchísimas gracias a todas y todos, a todo el equipo de ISENCO. Que pasen una excelente tarde. Les invitamos el día de mañana la siguiente conferencia. Gracias. Muchas gracias a todos, a todas, María Elena. Muchas gracias a todos los profesores y estudiantes. Yo espero que me mandes por correo este reconocimiento porque yo los atesoro. Ojalá que para la próxima sí sea presencial para que podamos hablar del trabajo que hacemos desde Mejor Edu, precisamente en formación de maestros. Tenemos un trabajo interesante para formación continua de maestros. Me gustaría mucho plantearlo e incluso para sobreevaluación también estamos teniendo un trabajo importante y para mejora de las escuelas. Nosotros no operamos, pero sí somos un grupo técnico que analiza, hace propuestas y que tiene mucho vínculo con las autoridades educativas. De hecho, hace poco estuvieron allá en Colima con el secretario de Educación, estuvo la doctora García y estuvieron varios funcionarios, porque la idea es estar muy cerca de donde las cosas suceden para no estar desde una torre de cristal diciendo lo que tiene que ser la educación. Nos interesa mucho estar cerca. Además, nuestro origen es magisterial. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias. Gracias a todos. Agradece su presencia. Gracias a todos. Hasta luego.